de esta primera unidad, ¿no? Lo importante es llegar a la tabla periódica para estudiar las propiedades de los elementos químicos y los compuestos. Entonces, ¿cuántos estamos? 12. Les voy a pasar lista muy rápidamente. Entonces, aquí estuvieron todos. Vamos a cerrar. Voy a abrir la lista de química inorgánica 1. En ese grupo de termodinámica se conectan todos. Y en el de la tarde se conecta la mitad del grupo. Y esos que no se conectan, pues están reprobados prácticamente. Bueno, estamos a 1 de septiembre. Amaya Pablos, Bajeca Valladares, Presente. Benítez Reyes, Presente. ok, Campoy Jocobi, Chávez, Estefan, Presente. muy bien, Covarrubias, Presente. Flores, Gagiola Serrano, Presente. Hernández, Presente. Cotri, Murakami, Presente. Ontiveros, Presente. Reyes López, Presente. Rubalcaba, Presente. Soto Cisneros Presente. y Valencia. Presente. Muy bien. Entonces, Profe, mándeme. Eduardo. a mí es que como que, no sé, sí, A ver. como que se distorsionó, no escuché muy bien. Flores Saispuro. ¿Sí, verdad? Ok. Sí, te había puesto falta. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya quedó. Vamos a abrir la presentación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, vamos a estudiar el concepto de la materia. ¿Ok? Ya todos subieron su tarea a la plataforma. ¿Sí va? ¿Ya los evaluaste? ¿Ya los calificaste? ¿Ya? Ah, ok. Bueno, vamos a entrar en conceptos ya de las sustancias. Vamos a clasificar, vamos a ver la clasificación de la materia. La materia comentamos que era el estudio, la química se encarga del estudio de la materia.
la materia se clasifica en mezclas y en sustancias, ¿sí? Las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Y las sustancias se clasifican en compuestos y en elementos, ¿sí? Vamos a iniciar entonces como está en este diagrama, pues de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a ver las mezclas, cómo se diferencian de las sustancias, y vamos a ver que las mezclas y las sustancias se separan o pueden volver a ser lo que eran por medios físicos. Sustancias y mezclas. Una sustancia, dice, es una forma de materia que tiene composición definida, es decir, una composición constante y propiedades distintivas. Una sustancia es cualquier tipo de materia, ¿no, jóvenes? Recuerden que puede ser un compuesto, por ejemplo, el azúcar, puede ser otro compuesto como el amoníaco, puede ser otro compuesto como el agua, ¿sí? Y les denominamos compuestos porque están formados por más de un átomo, ¿no? Son moléculas grandes, ¿no? Estas sustancias como el agua, el amoníaco, el azúcar, son diferentes del oro y el oxígeno. El oxígeno y el oro son dos elementos químicos. Son átomos independientes, ¿no? El oro es un átomo, el oxígeno es otro átomo, ¿sí? Entonces, una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida. El azúcar, pues sabemos bien que tiene una composición definida, o sea, es una sustancia orgánica que tiene un sabor dulce y siempre se mantiene así el azúcar, ¿no? No cambia, se mantiene así, es una sustancia. El oro es un elemento químico completamente diferente al azúcar, mientras que el azúcar es una molécula muy grande de carbonos, el oro es un simple átomo y sin embargo también es una sustancia. Entonces la sustancia por forma general es cualquier forma de materia con composición definida, ¿ok? Que tenga sus propias características, significa eso, ¿no? Dice, las sustancias difieren entre ellas por su composición y se pueden identificar según su aspecto, su color, su sabor y otras propiedades, ¿ok? Esa es una sustancia, cualquier materia. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la que éstas conservan sus propiedades distintivas, ¿sí? Algunos ejemplos familiares son el aire, las bebidas gaseosas, la leche, el cemento. Chequen que una mezcla es la combinación siempre de dos o más sustancias, pero están únicamente mezcladas. Debemos entender que en una mezcla, las propiedades de las sustancias que forman esa mezcla se mantienen sin cambios. Quizá no las podemos detectar porque están mezcladas, pero podemos separar nuevamente las sustancias que se mezclaron y sus propiedades seguirán siendo las mismas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes mezclan azúcar y sal y hacen una mezcla de azúcar y sal, ¿sí? Aparentemente, después de que las mezclen, como son muy similares los dos cristales, ya no vamos a saber dónde está el azúcar y dónde está la sal, ¿verdad? En esa mezcla. Pero si las mezclo bien mezcladitas, tengo una mezcla que después puedo separar nuevamente en azúcar y sal, ¿sí? Entonces, si separo los granos de azúcar de los granos de sal mediante un método físico, nos vamos a dar cuenta de que sigue siendo azúcar y sigue siendo sal. En las mezclas, las propiedades de las sustancias no cambian, se mantienen constantes. Dicen, así las muestras, por ejemplo, el aire, que también es una mezcla. Sabemos bien que el aire que respiramos es una mezcla gaseosa. Está formada principalmente de nitrógeno y de oxígeno, ¿sí? Pero en esa mezcla, el oxígeno mantiene sus propiedades y el nitrógeno mantiene sus propiedades. Quiere decir que yo puedo separarlos y tener oxígeno solo y nitrógeno solo, y no cambiaron, ¿no? Por estar mezclados no hubo ningún cambio. Esta es la propiedad principal o las características de una mezcla. De lo que sea, puede ser una mezcla líquida. Por ejemplo, si mezclas
alcohol y agua. Esa es una mezcla de alcohol en agua y los agitas y ya no sabe uno ni dónde está el alcohol ni dónde está el agua, ¿no? Pero sin embargo, puedo separar mediante un método físico, puedo separar el alcohol del agua y siguen siendo sustancias independientes, ¿no? Con sus propias propiedades. Estuvieron mezcladas y cuando las separé, vuelven a ser, o siguen siendo, mejor dicho, alcohol y agua, ¿no? Yo puedo separar el alcohol del agua por evaporación del alcohol, ¿no? El alcohol, si caliento ligeramente el agua, el alcohol se evapora muy rápido y se separan nuevamente. Dice, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Esa es una característica de las mezclas. ¿Ok? Entonces, revisando, la sustancia es cualquier materia que tenga sus propias propiedades, ¿no? Una composición definida y sus propiedades distintivas. Las sustancias se mezclan o se combinan para formar mezclas y las mezclas pues están formadas por sustancias que mantienen sus propiedades, aunque estén mezcladas. No cambian, las podemos separar, como decíamos aquí arriba, una separación por métodos físicos, ¿sí? Recuerden que en un método físico es un método mecánico que no cambia las características de las sustancias, ¿ok? Un método físico. Entonces, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Por ejemplo, dice, cuando se disuelve una cucharada de azúcar en agua, se obtiene una mezcla homogénea. Ahí entendemos por qué, ¿verdad? Es homogéneo porque el sabor azucarado, el azúcar está distribuido en la misma proporción en toda el agua. Si yo tomo el agua, me doy cuenta de que tiene el mismo sabor en cualquier parte del fluido. Eso se llama que está solubilizado en forma homogénea, es una mezcla homogénea. Y se dice que la composición de la mezcla, por lo tanto, es uniforme. ¿Sí? Una mezcla homogénea siempre es uniforme. Sabemos bien que esa mezcla de azúcar en agua lo podemos separar muy fácilmente. ¿Cómo podríamos separar el azúcar del agua? Jóvenes, a ver quién tiene una idea para que participen. ¿Cómo podría yo separar esa mezcla de un sólido en un líquido, un agua azucarada? ¿Cómo le separo el azúcar? ¿Cómo se imaginan? ¿O cómo lo podríamos hacer? Hirviendo el agua y que se evapore. Exacto, muy bien, correcto, Stephanie, ¿verdad? Hirviendo el agua, claro. Hiervo el agua y se evapora el líquido y me va a quedar en el fondo el azúcar. Y sigue siendo azúcar y el agua que se fue, pues sigue siendo agua, ¿no? Evaporada, pero sigue siendo agua, ¿sí? También otra forma de separarlo es el proceso contrario. Yo puedo separarlo si lo enfrío, ¿sí? Recuerden que la solubilidad, que es la propiedad que tiene el azúcar para disolverse, depende de la temperatura, ¿verdad? Entonces, si enfrío esa solución, voy a provocar que el azúcar se cristalice y se sedimente. Entonces, también por enfriamiento, ¿no? Pero el más común es evaporándolo. Sin embargo, dice, al mezclar arena con virutas de hierro, aquí tengo una mezcla de dos partículas sólidas, una es arena y otra son virutitas de hierro. Tanto una como las otras se mantienen separadas formando una mezcla heterogénea. ¿Sí? Necesitaría yo mezclarlo muy bien, así como para que las virutas estén perfectamente uniformes con la arena. Es muy difícil eso, ¿no? Por las propiedades sólidas de los dos componentes de la mezcla. Es muy difícil hacer eso. Prácticamente siempre hay más viruta en una parte y menos viruta en otra parte de la mezcla. Por eso se denominan mezclas heterogéneas. Sí, porque es muy difícil que se mantengan uniformes, ¿no? Como en el agua, que el azúcar sí se distribuye en forma igual, en una forma igualitaria en todo el líquido. Aquí no. También esta mezcla la podemos separar si acerco un imán, jalo las virutas de hierro y separo la arena de las virutas. También es un proceso físico, ¿ok? Recuerden, las mezclas se forman a partir de diferentes sustancias
y las mezclas tienen la propiedad de que se pueden separar por métodos mecánicos. Y las componentes de la mezcla, al separarse nuevamente, siguen siendo lo que eran, ¿no? Siempre mantienen sus mismas propiedades. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto. No hay ninguna duda. Entonces vamos a continuar para mantenernos. Estamos acá en el cuadrito, estamos hablando sobre la materia y su composición. Ya vimos mezclas, homogéneas, heterogéneas. Ahora vamos a ver compuestos. Sabemos que las sustancias pueden formar mezclas, pero también las sustancias pueden formar compuestos, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Elementos y compuestos. Dice, un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. Hasta la fecha se han identificado 118 elementos y la mayoría de estos se encuentran de manera natural en la Tierra. Estamos hablando, claro, de los elementos químicos, ¿ok? De los de la tabla periódica. Los elementos químicos que vimos que se descubrió cómo eran mediante los estudios que se hicieron en el siglo pasado, a principios de siglo, ¿no? Con el estudio de la teoría cuántica y la determinación de cómo es un átomo de una sustancia, ¿no? De un elemento químico. Dice que hay 118 hasta la fecha, pero únicamente 92, aunque aquí no lo menciona, hasta el uranio. El uranio es el último elemento de la tabla periódica, el número 92, que se mantienen de manera natural en la Tierra, ¿no? Quiere decir que el uranio también lo podemos sacar de una mina, ¿no? Es una roca que tiene el elemento incrustado y se procesa y se obtiene el material de uranio. Profe, ¿Dónde? se está distorsionando el audio. Se está Profe, distorsionando. no lo entendemos. Profe, Mándeme. Profe, no lo entendemos. A ver, permítame, déjenme ver. profe, ¿Dónde? se está distorsionando el audio mucho. A ver, permítame, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Ahorita en que explicó no se entendía nada. ¿Hasta dónde escucharon bien? Antes de la estructura de la materia. Sí, Cuando pero empezó- Lo de los compuestos hasta los que compuestos. son. Ajá. Ok, los compuestos. Le voy a poner la presentación hasta aquí. Hasta ahí, cuando vimos las mezclas homogéneas y heterogéneas, hasta ahí sí escucharon, ¿va? Sí. Empezó a comentar los elementos. Ok, Ahí entonces se en esta trataba. no. Ok, Ajá. muy bien. Aquí los elementos, dijimos que son los elementos de la tabla periódica. Ujú. ¿Sí? Y hay 118, dice. Y Ujú. la mayoría se encuentran en forma natural en la Tierra. Les comentaba que el uranio es el último elemento que se encuentra en forma natural. Es el número 92. Todos los demás no se encuentran en forma natural en la Tierra. O sea, el hombre los genera y los produce a través de diferentes procesos, ¿no? Pero hasta el uranio, que es el 92, lo encontramos formando parte de la naturaleza, ¿no? En la Tierra. Entonces, nosotros pues trabajamos con los elementos que sí se encuentran en forma natural, ¿no? No con los que no se encuentran, porque recuerden que la química pues es en procesos en los cuales obtenemos productos que nos son útiles en forma natural, ¿no? Dice que los átomos se combinan entre sí para formar compuestos, ¿sí? Los compuestos. Recuerden que los átomos, los elementos químicos, dijimos que también eran sustancias, ¿no? Aquí dijimos una sustancia puede ser el oro, el oxígeno, que son elementos químicos. Por eso, los elementos forman compuestos. Por ejemplo, dice, al quemar hidrógeno y oxígeno, lo que generamos es un compuesto llamado agua, ¿sí? Si ustedes
traen dos tanques de gas, perdón, traen dos tanques, uno lleno de hidrógeno que sabemos que es un gas combustible y traen otro tanquecito con oxígeno que sabemos que también es un gas combustible y los dos son elementos químicos. Si los combinamos en un quemador y le prendemos como en la estufa para que se quemen, lo que va a estarse generando ahí es energía. Sabemos que todos los combustibles generan calor, generan energía cuando se queman, pero también se va a formar agua. ¿Sí? El agua, el oxígeno se combina con el hidrógeno y forma agua. Y observamos cómo en los compuestos, las propiedades del compuesto es completamente diferente a las propiedades de los elementos que generaron ese compuesto. El hidrógeno y el oxígeno son gaseosos, son combustibles. El agua no es gaseosa, el agua es un líquido. Y esa agua no es combustible, ¿sí? No se quema el agua, al contrario, se usa para apagar incendios, ¿no? Como una sustancia que es fría y absorbe el calor. Entonces, en una mezcla, sus componentes siempre se mantienen con sus propiedades, ¿no? No hay, si lo separo, sigue siendo lo que era antes. Las sustancias no cambian. Pero en un compuesto, ¿sí? Las sustancias que se combinan en ese compuesto son completamente diferentes y cambian cuando ya están unidas entre sí, formando en este caso el agua, ¿no? Esa es la diferencia entre un compuesto y una mezcla, ¿sí? En el compuesto dice, la diferencia de las mezclas, los compuestos solo se pueden separar en sus componentes originales por medios químicos. ¿Cómo podríamos separar nuevamente el hidrógeno y el oxígeno del agua, de tal forma que vuelvan a quedar como compuestos, como sustancias originales? ¿Cómo se imaginan que podemos separar el oxígeno y el hidrógeno del agua? No lo podemos hacer mediante un proceso físico, ¿ok? Es imposible. O sea, yo no puedo agarrar un filtro que me diga, voy a filtrar el agua para que de un lado me quede el oxígeno y del otro lado me quede el hidrógeno, como si quisiéramos separarlo con un cernidor o con algo así. O yo no puedo evaporar el agua, de decir, voy a evaporar el agua para que se separe el oxígeno y se vaya y me quede el puro hidrógeno. Si evaporamos el agua, se va como molécula igual, ¿no? Pero vaporizada, pero sigue siendo agua. Chequen que los procesos físicos no separan los compuestos, ¿sí? Únicamente los procesos químicos, ¿sí? El agua la podemos volver a separar en sus componentes, haciendo pasar a través de ella una corriente eléctrica. Se llama electroquímica ese proceso. Si coloco un cable eléctrico y le paso electricidad de tal modo que el agua sea la conductora de esa corriente eléctrica, inmediatamente observamos que se empieza a generar un vapor, un gas, y ese gas es el oxígeno y el hidrógeno separados nuevamente como gases, ¿sí? Pero ese no es un proceso químico, ese es un proceso de electrólisis llamado electroquímico, ¿sí? Pero sí podemos volver a separar el agua, ¿no? En sus componentes. ¿Sí queda claro lo que es entonces un compuesto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ok, entonces, si ya sabemos lo que son los compuestos y los elementos, las sustancias, las mezclas, y que todas ellas están formadas como por átomos, entonces, esto ya lo vimos, ¿verdad? Todo lo que es la mecánica cuántica. Entonces, estaríamos hablando entonces de lo que es la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Sabemos muy bien que un átomo está formado por 3 partículas. ¿Cuáles son las 3 partículas que forman los átomos, de acuerdo a lo que ya platicamos? ¿Cuáles son las 3 partículas? Neutrones, protones y electrones. Protones, Neutrones, protones y electrones. y electrones, ¿verdad? Y sabemos bien que los electrones tienen la carga negativa
los protones la carga positiva y los neutrones tienen masa, pero no tienen carga. Son son eléctricamente neutros, ¿no? No tienen carga. Entonces, vamos a continuar aquí. Les voy a cambiar la presentación. Permítanme. Bueno, está bien. No, hasta ahí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Muy bien, jóvenes. Vamos, ya lo que es entrar a la tabla periódica de los elementos, lo vamos a dejar para la segunda evaluación, para que no se nos junte tanto material. Entonces ya lo que es configuración, principio de construcción, de propiedades. Ok, lo voy a separar aquí. Hasta esto que vimos el día de hoy vamos a hacer la primera evaluación. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo para cuándo haríamos la evaluación de esto que hemos platicado hasta ahorita, de los temas que hemos visto. En su plataforma, recuerden, están los materiales de estudio. Esta parte que vimos ahorita de lo que son la materia y los mezclas, compuestos, sustancias, la voy a subir a la plataforma para que la tengan también ahí la presentación como material de estudio. Y el examen pues va a abarcar lo que vimos sobre la teoría cuántica, el material sobre la teoría cuántica, el material sobre el estudio de la luz, las dos leyes o las dos teorías sobre la composición de la luz, la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Y de ahí pues hicimos algunos problemitas sobre qué es el comportamiento de la luz o una onda electromagnética. Y calculamos su frecuencia o calculamos su longitud de onda. Y las definiciones que vimos el día de hoy, hasta ahí abarcaría la primera evaluación. Entonces yo subo este material a su plataforma para que lo tengan ahí para estudio y nos ponemos de acuerdo para la evaluación de este tema, de esta primera unidad de competencia. ¿Qué día quieren el examen? El examen escrito, ¿verdad? Lo vamos a aplicar a través de la plataforma. Entonces, les va a aparecer ahí, en el día que lo pongamos, les va a aparecer en la plataforma como una actividad que va a decir examen. Le van a picar ahí y les va a aparecer el examen para que lo contesten. ¿Ok? Así lo vamos a realizar en la plataforma como una actividad más, pero va a decir primer examen, unidad de competencia 1. ¿Qué día quieren la evaluación, jóvenes? Tenemos clase. Debe ser esta semana. Puede ser la otra semana también, no hay problema. Lo pudiéramos hacer, no sé, el próximo martes. Sí, ¿Verdad? El próximo martes a esta hora de clase. Sirve que revisen sus materiales de plataforma, todo lo que hemos visto y si tienen dudas, pues tienen chance de preguntarme, ¿no? Sí, está bien. Entonces, el examen de química inorgánica, unidad de competencia 1, lo vamos a hacer el martes
Es martes 8, ¿va? Sí, más. Martes 8 de septiembre. Y ya sí, iniciamos el estudio de la tabla periódica con todas las propiedades y todo, ya nos enfocamos más a la cuestión de los procesos químicos, ¿no? Y ya dejamos la unidad de competencia 1, que es más que nada de antecedentes sobre el estudio de la química, ¿no? Y los elementos. Muy bien, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo van con sus demás materias, con sus demás profesores? ¿Sí se están reportando a clase? Sí. ¿Sí? No están batallando con ninguno. Les comento por si necesitan algún apoyo por ahí, ¿no? Con alguna situación. ¿Todo bien? Profe, ¿qué tarea hago al principio? Mande. ¿Qué dices, ¿Qué Carolina? tarea hago al principio? ¿Qué tarea qué? ¿De qué tarea hablo al principio? ¿De qué tarea hablé al principio? Sí, de que ya Sí, hayamos cuando entregado. comenzó la clase. Ah, creo que era una de que teníamos que investigar conceptos de materia y cosas así. Ah, sí, correcto. Sí, sí. Sí, es como comenta tu compañera, esa es. Creo que fue la primera actividad, ¿va? Fue la investigación sobre ondas electromagnéticas, algo así viene. Ah. Sí, ahí está en su plataforma. Oh, Y no se escamen. Pensaste que era otra, ¿verdad? Sí. sí, profe. Sí, me imagino. No, son las mismas. De hecho, allí en plataforma, tómenlo como una guía, ahí están sus actividades y los materiales y checan su tarea que ya se les calificó también ahí para que si alguien no le fue bien en sus cálculos ahí de ondas electromagnéticas, me pregunten o en asesoría, ¿no? Che, ya revisaron sus tareas. La tarea para mañana es hacerla en el cuaderno y tomarle foto y ya Sí, ponerla en el documento. sí, correcto, la puedes poner en PDF, ¿no? Ah, ok. Nada más sí recuerden, todo conviértanlo en PDF y para poderlo calificar en forma más rápida. De hecho, el sistema de plataforma está estructurado de tal forma que si lo mandan en Word o en imagen, no visualizamos la tarea porque los quita y parece que no está entregada, ¿no? O sea, nada más detecta los PDFs. Así lo están manejando para que todo suba en PDF, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. No. Ok, entonces chequen lo que vamos a evaluar la próxima semana y ya si tienen alguna duda me preguntan la próxima clase. Y ya la próxima clase ya entramos con la tabla periódica. Ok, profe. Profe, ¿Vale? Mándenme las clases grabadas, ¿en dónde las sube? las qué. Clases grabadas. A las clases. A esas las ligas las voy a poner en la plataforma. Sí, porque hay que convertirlas a YouTube y ya tener la liga de YouTube y se las pongo ahí en la plataforma para que puedan acceder a ellas. Sale. Esperemos que ya mañana ya estén las ligas ahí. Está bien, gracias. Bien, pues, nos vemos entonces. Cuídense. Ay. Bye. Adiós, profe. Bye. Hasta luego. Profe. Ay, gracias.